partido de propuestas serias y viables, un partido con ideas y con capacidad para servir a la gente. Tenemos una propuesta pensando en la gente y que incluye a todos los sectores, a los sociales, a los económicos, a las organizaciones y por supuesto incluye a lo mejor que tiene el PRI, a sus militantes, a sus simpatizantes y a su estructura territorial. No vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer en falsos debates. Hay quienes tuvieron la oportunidad de gobernar y fallaron. Heredamos de los últimos 12 años los peores indicadores de la era moderna. Eso lo sabe bien la gente. Por eso estamos obligados a decirle a la gente desde hoy cómo vamos a gobernar en los municipios de Sinaloa. Las fortalezas del PRI están en sus propuestas de vanguardia y en su capacidad para llevarlas a cabo. Nuestras fortalezas están en el contacto directo con la gente, en la taracha diaria, en el toque de puertas, en subirnos a los camiones, en escuchar a la gente con humildad. Estamos conscientes de los problemas que hay en la zona rural y en la zona urbana. Ante ello, daremos las candidatas y los candidatos del PRI buenos resultados, sin excusas ni pretextos a la gente de Sinaloa, porque pese a que le pese y le duela que le duela, el PRI